Mientras el mundo ve tanques en Ucrania, otra batalla ocurre silenciosamente en Rusia. Bajo la superficie del imperio de Putin yace una frágil colección de regiones unidas, no por lealtad, sino por miedo. Ese falso sentido de unidad comienza a resquebrajarse. La guerra no solo agotó los recursos de Moscú, también reveló profundas grietas internas. En Daguestán, los susurros de disidencia se volvieron protestas y desafío abierto. Varias regiones de Rusia buscan independencia, y el Kremlin enfrenta una posibilidad preocupante: perder hasta el 40% del territorio. Francamente, esto ya parece los últimos días de la Unión Soviética. ¿Cómo están las cosas? La verdadera pregunta ya no es solo sobre Ucrania, es si Putin puede evitar que su propio país se desmorone. Si ignoras los desfiles y la propaganda de Putin, notarás que surge otro tipo de campo de batalla en Rusia. Uno que no se trata de tanques y fronteras, sino de identidad y de personas. La crisis separatista de Rusia no es una noticia, es una vieja herida ignorada por mucho tiempo que ahora vuelve a sangrar. Un problema antes oculto en los libros de historia ahora sale a la luz y se propaga más rápido de lo que el Kremlin puede controlar. Esta acumulación de resentimiento de décadas está exponiendo cuán dividido está realmente el país. Aunque en el mapa parece una enorme extensión de tierra, Rusia tiene 83 regiones, más de 20 son repúblicas étnicas con idiomas, tradiciones y recuerdos de independencia propios. Durante años, Moscú ha logrado mantenerlas en silencio mediante una combinación de miedo, dinero y fuerza. Pero esos métodos ya están perdiendo efecto. Con la caída de la influencia política de Putin, la gente ya habla su idioma, muestra orgullo por su herencia y exige trato justo sin temor. Cuando el Estado intenta silenciarlos, solo consigue que sean más ruidosos y enojados, intensificando los problemas. Toma Bashkortistán. A principios de este año, miles de personas inundaron las calles de Ufa, coreando en Baskir, después del arresto de Fagil Aslianov, un activista local que defendía el idioma y la identidad baskir. No fue una protesta política, fue por dignidad. Pero Moscú lo vio como una amenaza, ¿cierto? La policía intervino, arrestaron a cientos de personas y el internet se cayó. El gobierno logró aplastar la protesta, pero el mensaje se difundió mucho más allá de Bashkortistán. La gente ya no guarda silencio y Bashkortistán no está solo. En Daguestán, la indignación es aún mayor. Desde el inicio de la guerra, la región ha visto cientos de protestas contra el reclutamiento. Los clérigos locales consideran la guerra injusta. Madres bloquean caminos para frenar autobuses militares y jóvenes rechazan luchar por una causa que no creen. El Kremlin mandó a la Guardia Nacional para restablecer el orden, pero no funcionó. Daguestán presenta una de las mayores tasas de evasión del reclutamiento en el país. La gente ahí está cansada de morir en guerras ajenas. Se puede sentir el agotamiento en esos lugares. Esa frustración también se percibe en Baratia, una república cercana a Mongolia. Tiene menos de 1 millón de habitantes, pero una de las tasas de mortalidad más altas en la guerra de Ucrania. Hombres de pueblos pobres están siendo enviados al frente en grandes cantidades. Mientras las élites de Moscú están seguras, varios de estos pueblos han perdido casi todos sus jóvenes. Historias similares llegan de Tuva, Kalmikia y el Cáucaso Norte, donde la pobreza hace que el servicio militar parezca la única opción. Los reclutadores prometen buen salario y medallas, pero no entregan nada más que funerales. La realidad es brutal. Por cada soldado perdido en Moscú, decenas mueren de las repúblicas. Mientras los ataúdes llegan, la gente se pregunta, ¿por qué sus hijos mueren en una guerra ajena? ¿Por qué están luchando para defender a un gobierno que ni siquiera los ve como iguales? Y la ironía no pasa desapercibida para los locales. Bromean que sus hijos son munición para Rusia. Es humor negro, pero lo dice todo. La gente ya no se ve como ciudadana de un país, sino como piezas desechables de la máquina de guerra. En todas estas repúblicas, el dolor se vuelve enojo. Por eso muchos ahora cuestionan la autoridad de Moscú. Estas protestas ya no solo son por pobreza o política, sino por algo más profundo. La sensación de que Moscú no solo gobierna estas regiones, sino que también las drena. Verás, mientras los cuerpos van en una dirección, el dinero fluye en la otra. Las regiones exteriores de Rusia producen el petróleo, el gas, los diamantes y los metales que mantienen al país en funcionamiento, pero casi no ven nada de las ganancias. Yakutia, por ejemplo, produce casi todos los diamantes de Rusia. La región produce el 15% de los diamantes mundiales, según el director del Centro de Clasificación de Diamantes. En 2024, sus minas generaron más de $4.000 millones. Sin embargo, el presupuesto local de la región recibió menos del 2% de eso. Mientras tanto, las escuelas están cayendo a pedazos
los hospitales carecen de suministros y pueblos enteros se están hundiendo en la pobreza. Es la misma historia en toda Siberia y el lejano oriente. Moscú se lleva todo y no devuelve nada. La gente se siente robada y olvidada al ver cómo les quitan sus tierras y sus comunidades se deterioran. Y esa es la parte que Moscú se niega a admitir. A pesar de absorber todos estos recursos, la vida no mejora para la persona promedio. Actualmente, el país enfrenta más de 16.000 sanciones internacionales, la cifra más alta en la historia moderna. La inversión extranjera se ha desplomado, la inflación ha superado el 12% y los productos básicos son cada vez más difíciles de encontrar. El combustible en Siberia cuesta el doble. Además, las escuelas cierran por falta de pago de calefacción y los hospitales no pueden cubrir la atención básica. Los problemas económicos también incluyen el poder adquisitivo. Muchas ciudades siberianas viven de la minería o la madera, pero los sueldos son bajos y los precios suben. El ingreso anual promedio en Yakutia es de $7.500, mientras que en Moscú supera los $25.000. Esa discrepancia es un gran problema, pero va más allá del dinero o reclutamiento. Es sobre identidad, quiénes son y lo que pueden ser. El gobierno de Putin exige lealtad y asimilación. Tras las reformas educativas de 2018, los idiomas minoritarios se eliminaron de las escuelas y se sustituyeron por clases que exaltan a Grushkimir, la llamada palabra rusa. El orgullo por la cultura local es tratado como extremismo, y los activistas que defienden su herencia corren el riesgo de ser etiquetados como terroristas. En Karelia, la gente está reviviendo el finlandés. En Tardistán, están hablando de traer de vuelta la presidencia que Putin abolió. En todo el país, pequeños actos de desafío cultural están creciendo y convirtiéndose en algo más grande, una rebelión silenciosa. Incluso administrar estas regiones a diario los ha enfadado más. En Rusia, el poder está tan centralizado que hasta los gobernadores son solo gerentes intermedios. Todas las decisiones clave vienen de Moscú. Los parlamentos regionales existen, pero no son independientes. Cuando hay inundaciones en Yakutia o la perforación daña los pastizales de renos en el Ártico Norte, los líderes locales necesitan aprobación del Kremlin para responder. Esto hace que el país parezca una federación en papel, pero en realidad se siente como una ocupación. Cuando la gente es ignorada por mucho tiempo, empiezan a hacerse preguntas peligrosas. ¿Y si nosotros mismos nos encargáramos de las cosas? Esa pregunta tiene nueva audiencia en línea. El Foro de Naciones Libres de Rusia ha unido a activistas de todas las repúblicas en Internet. No solo buscan más autonomía, también imaginan una vida sin Moscú. Jóvenes rusos en Dagestán, Bashkortistán y Tartaristán desliza por Telegram, VK y TikTok, viendo a otros hablar abiertamente sobre identidad, cultura e independencia. Las comunidades exiliadas en Europa y Mongolia amplifican esos mensajes. Un joven tubano ve que Mongolia preserva su idioma y tradiciones y se pregunta por qué Moscú no. Esa curiosidad se vuelve enojo y luego acción. Antes era un susurro, ahora es una conversación que se difunde rápido. La gran diferencia, en comparación con todos los años anteriores, es que este resentimiento ahora tiene un modelo a seguir: Ucrania. Para las regiones de Rusia, ver a un país vecino del tamaño de Tardistán enfrentarse a Moscú ha sido bastante revelador. La resistencia ucraniana prueba que la libertad no es fantasía, es posible. Una nación más pequeña desafió al Kremlin y sobrevivió. Esa imagen de resistencia ha generado una idea peligrosa en Rusia. Si Ucrania puede mantenerse por sí misma, ¿por qué nosotros no? Esa realidad tiene al Kremlin temblando en sus botas de piel. Putin responde a estas quejas, súplicas y protestas de forma predecible. Más policías, propaganda y culpar a la interferencia extranjera. Pero esto no proviene de Occidente, sino de la propia Rusia. De madres que enterraron a sus hijos, maestros forzados a dejar su idioma y mineros que ven su riqueza ir a Moscú mientras su pueblo se desmorona. Y eso es lo que realmente asusta a Putin. Su mayor temor no es la OTAN, es el propio mapa de Rusia. Durante 20 años basó su poder en la ilusión de estabilidad. Centralizó todo, silenció la disidencia y se aseguró de que cada decisión pasara por Moscú. Funcionó por un tiempo, pero ahora la economía está teniendo problemas y la guerra se está prolongando, y ese viejo miedo que mantenía a la gente obediente se está desvaneciendo. ¿Qué lo está reemplazando? Es mucho más peligroso para el Kremlin. La creencia de que quizá ya no necesiten a Moscú y podrían alejarse y ser independientes. Al juntar la supresión cultural, la explotación de recursos y el costo humano de la guerra, ves el panorama completo. Estos no son problemas separados, son líneas de falla conectadas que atraviesan cada parte de los cimientos de Rusia. Cada una empeora a las demás. Un joven de Tuvá pierde su idioma, pierde su tierra por la minería y luego pierde a su hermano en una guerra que nunca quiso. Al volver a casa,
deja de ver a Moscú como su capital, así inicia una rebelión. A menos que algo cambie, Moscú podría despertar un día y descubrir que su imperio silenciosamente ha comenzado a desvanecerse. Toda esta ira no surgió de la nada. Son los ecos de siglos de control de un imperio que realmente nunca terminó. Para entender la continua fractura de Rusia, hay que remontarse más atrás. No solo a Putin o Stalin, sino al instante en que Moscú decidió que debía gobernar. Lo que comenzó como un pequeño y frío principado, creció gracias a una mezcla de ambición, paranoia y brutalidad. Rusia no solo conquistó a sus vecinos, los devoró por completo. Tártaros, chechenos, buryatos, yakutos y docenas más fueron puestos bajo la bandera de la protección, incluso mientras los pueblos ardían y los idiomas desaparecían. La conquista no solo era por tierras, buscaba obligar a todos a entrar al mundo ruso y moldear su identidad. Y cada conquista dejó una cicatriz. Los tártaros y basquires nunca olvidaron sus canatos perdidos. El Cáucaso se convirtió en una zona de guerra permanente. En Siberia, los pueblos indígenas fueron absorbidos por un imperio bajo el pretexto de civilización, que solía parecerse a la esclavitud. Rusia gobernaba con miedo, siempre alerta ante posibles rebeliones. Esta expansión no solo era por avaricia, también por miedo. Sin avanzar, Rusia podría ser conquistada. La geografía influyó mucho en esta mentalidad. Llanuras infinitas, sin fronteras naturales y enemigos alrededor. El imperio creía que debía avanzar para sentirse seguro. En el siglo XIX, esto se volvió política. Los zares no solo gobernaban un país, gobernaban una creencia. Moscú fue elegida por Dios para unir a todos los eslavos y más allá. Esa misión tuvo un costo terrible. Millones fueron aplastados por un solo imperio. Luego llegó 1917, el zar se fue, pero el imperio sobrevivió. La Unión Soviética prometió liberación, pero entregó control. Stalin convirtió cada república en una marioneta. Solo toleraba los idiomas locales cuando le convenía y exigía obediencia de los líderes o los hacía desaparecer. El miedo, no la fe, unía al imperio. La Unión Soviética vendió al mundo una imagen de hermandad e igualdad. El mensaje era siempre igual. Unidad era obediencia. La gente entregaba todo al Estado y recibía consignas. El colapso de la Unión Soviética en 1991 no borró las cicatrices, solo cambiaron de nombre. Ucrania, Georgia y los países bálticos se liberaron, pero muchas otras naciones pequeñas siguen atrapadas en Rusia, alimentando sus ambiciones. Putin prometió estabilidad, pero creó una versión silenciosa del mismo imperio. En sus ojos, el caos de los 90 mostró que demasiada libertad era peligrosa. Para arreglar esto, volvió a centralizar el poder, eliminó la independencia regional, reemplazó la bandera soviética por la tricolor y cambió la ideología por el nacionalismo. Al final del día, Moscú seguía tomando decisiones y las regiones seguían obedeciendo. Moscú empezó a designar gobernadores y se reescribieron las constituciones locales para ajustarse a la ley federal. En 2017, Tártar perdió su estatus especial y su último símbolo de autonomía. Esto no es una nueva rebelión, es la historia repitiéndose. Un imperio que se desmorona por sus contradicciones. Es una locura cómo la vida se repite cuando te enfocas en los momentos clave. Así que cuando Putin dice que Rusia es indivisible, lo que realmente quiere decir es que las regiones de Rusia tienen demasiado miedo de irse por ahora. El miedo, aunque no dura para siempre, se mantiene hasta que algo más fuerte lo rompe. Y ahora mismo eso es exactamente lo que está pasando. La guerra en Ucrania, la crisis económica y la mayor resistencia interna están sacudiendo los cimientos de la Federación Rusa. El mismo imperio que pasó siglos devorando a otros, ahora está luchando por evitar desmoronarse. Ahora, si realmente quieres ver lo frágil que se ha vuelto todo, solo tienes que mirar dónde están las líneas de falla, las más profundas. Desde las montañas del Cáucaso hasta el borde helado del Ártico, regiones enteras están inquietas, enojadas y cansadas de ser ignoradas por Moscú. Empecemos con el Cáucaso Norte. Todos conocen Chechenia, y con razón. Tras 2 guerras brutales, Ramzan Kadyrov gobierna como su reino personal, elogiando a Putin y construyendo en silencio su propio imperio. En teoría, Chechenia parece leal. En realidad, esa lealtad es solo una fachada. Bajo la superficie, el resentimiento sigue siendo profundo. Las cicatrices de la guerra, deportaciones y destrucción siguen presentes solo en silencio. Al lado, Dagestán es aún más volátil. Es una de las comunidades más pobres, con diversidad étnica y religiosa, donde muchas familias han perdido a sus hombres en la guerra. Estallan protestas, impulsadas por la ira ante la movilización y años de abandono. Ingushetia y Kabardino-Balkaria enfrentan la misma historia de siempre. Desconfianza hacia Moscú, frustración por sentirse ignorados y pensar que el Kremlin solo los recuerda cuando requiere soldados.
Muévete hacia el norte y encontrarás un tipo diferente de tensión. En las repúblicas del Volga-Ural, Tardistán fue antes el orgullo de la autonomía regional. Contaba con constitución, idioma, derechos y un acuerdo especial con Moscú que le daba independencia. Pero todo eso terminó en 2017 cuando Putin les quitó esos derechos. Bashkortostán siguió con su propia ola de enojo, especialmente el año pasado cuando estallaron enormes protestas. Allí, el nacionalismo, el activismo ambiental y el sentimiento antibélico formaron un movimiento que Moscú no pudo ignorar. Estos lugares muestran al Kremlin que el separatismo no siempre requiere armas. El orgullo, la cultura y la ambición económica pueden desafiar el control. Después está Siberia en el lejano oriente. Estas regiones son extensas y ricas en recursos, pero sus habitantes piden poco a cambio. En Briachia, la movilización fue tan fuerte que algunas aldeas perdieron casi todos sus hombres adultos. Muchos sobrevivientes huyeron al extranjero y formaron grupos de exiliados en Mongolia y Europa que promueven mensajes antiguerra y pro-autonomía. Yakotia, también llamada Saja, se ubica sobre oro y diamantes. Los locales ven que forasteros se benefician mientras destruyen sus ríos y bosques. Tuvá, pequeña y en su mayoría no rusa, también sufrió la movilización, con familias pagando un precio mucho mayor que las de Moscú. No solo las regiones minoritarias están inquietas. Ciudades como Khabarovsk y Vladivostok también se han vuelto más desafiantes, adoptando una especie de identidad siberiana. Orgullosos, autosuficientes y cada vez más reacios a ser gobernados desde lejos. Incluso el Ártico y el lejano norte no son inmunes. Pueblos indígenas como los Nenets y los Chukchi están perdiendo sus tierras debido a proyectos de petróleo y gas. Destruyen sus rutas de pastoreo de renos, ignoran sus derechos de pesca y al protestar suelen arrestarlos. Comunidades pequeñas, pero resistencia fuerte. Demuestra que incluso en las partes más frías y lejanas de Rusia, la gente está empezando a decir que ya basta. Kaliningrado y Karelia están aisladas y son culturalmente distintas. Kaliningrado limita con países de la OTAN. Karelia, cercana a Finlandia, tiene una actitud más europea que rusa y su gente lo reconoce, también mira a Occidente. Al aumentar la vigilancia y reprimir la disidencia, Moscú profundiza el resentimiento. Cuanto más lejos del Kremlin, menos lealtad sienten y más imaginan una vida sin él. Para sumar a todo esto, la religión tiene raíces profundas en la agitación de Rusia, especialmente en el Cáucaso Norte, donde el Islam sigue chocando de frente con el control de Moscú. En Daguestán y Chechenia, la fe no solo se practica, es parte de su identidad. Es su escudo, su voz, su manera de decir, «Oye, todavía estamos aquí». Cuando los clérigos locales se levantan en las mezquitas y llaman injusta a la guerra de Moscú, la gente escucha. Esas palabras se difunden rápido. Pronto ya hay multitudes en las calles. Mientras tanto, la Iglesia Ortodoxa rusa está justo en el centro del poder, de la mano con el Kremlin. Se le trata como la verdadera fe, colmada de fondos y protección legal. Para las comunidades musulmanas que siguen sus tradiciones, la historia es distinta. El Estado es implacable. Moscú lleva décadas enviando tropas, cerrando escuelas religiosas y silenciando líderes. En el siglo XX se volvió tan brutal que miles de personas fueron asesinadas, dejando heridas que aún no han sanado. Esa fuerza no crea lealtad, solo resentimiento. La gente ve cómo sus creencias son aplastadas, mientras que la ortodoxia se promueve como la religión nacional. La división entre ciudad y campo empeora todo. En Kazán y Ufa, jóvenes activistas usan redes sociales para hablar de fe, cultura y la lucha por mantener su identidad. Desde los pueblos rurales con gran pobreza y escuelas en ruinas, la gente comparte esa indignación. Para ellos no es solo orgullo, es sobrevivir. En todas esas regiones hay un patrón. Son ricos en cultura o ricos en recursos, y ambas cosas los hacen inquietos. Han sufrido represión cultural, explotación económica, abuso religioso y grandes pérdidas militares. Unos protestan, otros resisten en silencio, pero todos sienten frustración y cansancio. El control del Kremlin es opresivo, lejano e inmerecido, lo que vuelve este momento muy peligroso para Moscú. El país puede parecer unido en el papel, pero por debajo está bajo presión. El orgullo cultural, la crisis económica y las pérdidas humanas se unen en una sola fuerza. Si la chispa correcta aparece en el momento adecuado, esas grietas podrían crecer y volverse incontrolables para el Kremlin. Y mientras Rusia se apresura a mantener sus piezas unidas, hay un país que observa de cerca: China. Porque lo que le está pasando a Rusia hoy es la pesadilla que Pekín quiere evitar mañana. Como Moscú, China controla regiones como Xinjiang y el Tíbet y enfrenta tensiones culturales y de recursos. Las dificultades de Rusia son menores, reflejando desafíos que Pekín conoce muy bien y una advertencia de lo que sucede cuando el resentimiento se acumula durante demasiado tiempo.
Ambos países comparten estrategia. Moscú exige lealtad de tártaros, buriatos y chechenos, promoviendo identidad rusa y dejando de lado idiomas y tradiciones locales. China promueve la cultura Han sobre uigures, tibetanos y mongoles, y las escuelas y los medios controlan y refuerzan estrictamente una sola narrativa. Al igual que Yakutia en Xinjiang, los minerales de tierras raras y el algodón enriquecen a Pekín, pero las comunidades locales ven pocos beneficios. Los ríos están contaminados, las tierras son saqueadas, y la gente en ambos lugares siente que sus hogares son solo colonias de recursos para la capital. La inestabilidad en Rusia impacta a China, sobre todo en Siberia y el Lejano Oriente, donde empresas chinas invierten en petróleo, gas y madera. Si Moscú pierde control, Pekín tendría más acceso a estas riquezas, aunque es arriesgado. Una Rusia dividida podría incentivar resistencia en las fronteras chinas. Jóvenes en Xinjiang y Bashkortistán usan redes sociales para compartir frustraciones y vincular luchas locales con ideas globales. Cuando una protesta en Dagestán se vuelve viral, no solo resuena en Siberia, también llega a Odomchi. Pekín sabe que reprimir la cultura o ignorar el dolor económico, como lo ha hecho Moscú, puede resultar contraproducente. La guerra de Rusia en Ucrania ha drenado su economía y alimentado la ira en sus regiones. China no vive una guerra similar, pero enfrenta presión en sus regiones por la vigilancia y asimilación forzada, lo que causa resentimiento silencioso. Si Rusia se desintegra, podría inspirar ideas peligrosas en la periferia china, donde ya cuestionan por qué su riqueza e identidad se sacrifican por el centro. Para China, la crisis de Rusia es tanto una lección como una oportunidad. Pekín está aprendiendo que el miedo y el control solo mantienen unido a un imperio por un tiempo limitado. Ve oportunidad de ampliar su influencia en el este de Rusia, rico en recursos, si Moscú pierde más control. El problema es el equilibrio. Mucho caos podría causar inestabilidad en la puerta de China, con refugiados o conflictos desbordados. El sufrimiento de Rusia muestra que los imperios basados en la extracción y eliminación, como Moscú o Pekín, no son tan sólidos como aparentan. Entonces, ¿qué pasa si las grietas siguen ampliándose? No hay un solo final aquí, francamente, hay varios, y ninguno de ellos parece pacífico. Una posibilidad es algo que podrías llamar fragmentación controlada. Aquí, las regiones aún no están exigiendo la independencia total. Buscan trato justo, controlar presupuestos y escuelas que enseñen su idioma y leyes que reflejen su cultura. Tartarstán ha seguido este camino por mucho tiempo, con cautela, orgullo y pragmatismo. Rashkodostan ejemplifica cómo el sentimiento antiguerra, el activismo ambiental y el renacimiento cultural crean una fuerte voz regional. En este escenario, la tensión crece lenta pero constantemente. Las protestas estallan cuando el Kremlin se niega a escuchar. Los canales de Telegram zumban con actualizaciones. Las comunidades exiliadas ayudan a difundir la información en el extranjero. Las detenciones ocurren como siempre, pero solo fortalecen el movimiento. Lo que comienza como una demanda local puede convertirse rápidamente en campañas organizadas, peticiones e incluso referendos que Moscú tiene dificultades para contener. La fragmentación controlada casi nunca permanece ordenada. Una vez que una región obtiene derechos lingüísticos, otra exige una parte de los ingresos del petróleo y el gas. Otra quiere eximir a sus jóvenes de la próxima ola de movilización. Cada pequeña victoria inspira a la siguiente. En teoría, Moscú puede seguir manteniendo unida a la federación, pero en realidad la unidad se está desvaneciendo. Antes parecía un país, ahora parece territorios que buscan escapar de la gravedad. Luego está el escenario mucho más caótico, una ruptura desordenada. Esta es la pesadilla de Moscú. Esto podría pasar si la guerra sigue, la economía cae o tras un vacío de liderazgo tras Putin. El centro no se sostiene. Varias regiones declaran su independencia al mismo tiempo. Se forman milicias locales para proteger a sus comunidades. Unas buscan reconocimiento en Occidente, otras apoyo en China o Turquía. Siberia podría afirmar su identidad, mientras el Ártico y el Lejano Oriente serían campos de batalla por recursos e influencia. En ese caos, la vida cotidiana colapsa. Las carreteras y ferrocarriles dejan de operar. La comida y medicina no llegan, hospitales cierran, escuelas no funcionan, ciudades sufren para alimentarse y las fronteras se tornan tensas e impredecibles. El Ártico, rico en petróleo y gas, podría volverse una zona de conflicto entre combatientes locales, aliados del Kremlin y potencias extranjeras por su control. Los efectos dominó no solo serían en Rusia, también afectarían a Europa, China y países que comercian con Rusia. Existe una tercera opción, aparentemente pacífica pero igual de riesgosa: un imperio congelado. Aquí, Rusia sobrevive técnicamente, pero la unidad está muerta. El Kremlin usa propaganda, alto gasto militar y vigilancia policial para controlar a la población. El país aparenta estabilidad, pero crece el resentimiento. Los líderes locales tienen títulos sin poder real. Las protestas no se acaban, solo se callan. Los jóvenes buscarán esperanza fuera, no en Moscú. El Estado se convierte en un río congelado, sólido en la superficie, pero con corrientes de inquietud moviéndose por debajo. La obediencia se puede imponer, pero la lealtad no. La historia lo advierte muchas veces.
Chechenia en los 90 mostró cómo un pequeño conflicto puede volverse una guerra grande. El colapso de la Unión Soviética mostró que un estado puede parecer estable hasta que colapsa. Moscú conoce estas lecciones, pero eso no los hace inmunes. La historia no se repite exactamente igual. Refleja la presión acumulada hasta estallar. Una verdad lo atraviesa todo. La Federación de Rusia es una olla de presión que no puede contenerse para siempre. Moscú puede parecer fuerte, pero esa fuerza es en su mayoría una imagen. Cada represión añade más calor. Una generación joven y conectada ve más allá de las fronteras de Moscú, y los hilos que se deshacen se están extendiendo más rápido que nunca. Rusia hoy parece un imperio al borde. Fragmentación controlada, ruptura caótica o un imperio congelado. Ninguno de estos caminos lleva a la estabilidad. Por décadas el Kremlin usó miedo, explotación y propaganda para unir al país. Esas herramientas pierden poder y las consecuencias podrían cambiar el mapa por generaciones. Sin embargo, no todas las regiones buscan separarse totalmente. Algunas buscan respeto, influencia o preservar su cultura, más que la independencia total. El separatismo no siempre implica crear una bandera o nuevas fronteras. Para algunos es cuestión de orgullo, preservar su idioma, tradiciones o decidir su futuro. Por ejemplo, Tardistán. Esta república ha seguido una línea delicada por mucho tiempo. La gente se enorgullece de su herencia túrquica, idioma e historia como antiguo janato poderoso. Buscan controlar su presupuesto y escuelas, pero son pragmáticos. Quieren mejor trato en Rusia, no separarse. Los líderes de Tardistán negocian con Moscú, equilibrando orgullo cultural y lealtad para mantener la paz. Es un impulso silencioso por la autonomía, no una exigencia ruidosa de independencia. Ahora, compara eso con Daguestán. En el norte del Cáucaso, el ambiente es mucho más explosivo. Daguestán es una mezcla de docenas de grupos étnicos, cada uno con su propio idioma y tradiciones, y Moscú los ha ignorado durante años. Suma el enojo de ver a sus hijos reclutados para una guerra que no apoyan y obtienes algo crudo y volátil. Las protestas no solo son por idioma o presupuesto, son por sobrevivir. Se bloquean carreteras, los clérigos alzan la voz y muchos jóvenes evaden el reclutamiento. No es difícil ver por qué. Si tu hogar parece una colonia y tu gente es tratada como carne de cañón, la paciencia se acaba pronto. La agitación en Daguestán es más explosiva que en Tardistán. Busca sacudirse el yugo de Moscú. Estas diferencias importan cuando el control de Moscú se debilita. El mundo no está presenciando solo un tipo de rebelión. Está viendo un mosaico de movimientos, cada uno con sus propios riesgos y oportunidades. Por eso potencias como China, la Unión Europea y Turquía ya lo están considerando. Lo analizaremos enseguida. No solo las repúblicas étnicas resisten el control de Moscú, incluso en ciudades y regiones donde la mayoría de la gente es de origen ruso, las cosas están empezando a cambiar. Khabarovsk y Vladivostok, alejados del Kremlin, están alzando su propia voz, motivados más por sentirse ignorados que por orgullo cultural. No son movimientos por nuevas banderas o idiomas, sino por justicia, supervivencia y la sensación de que Moscú los considera simples puestos lejanos. Toma Khabarovsk, ciudad del lejano oriente ruso, casi tan alejada de Moscú como es posible sin cruzar frontera. En 2020, el Kremlin arrestó a Sergei Frugal, gobernador popular, por cargos que muchos consideraron falsos. Frugal no solo era político, también un héroe local que redujo gastos, reparó carreteras y defendió a una región olvidada. Su arresto fue como si Moscú les escupiera en la cara. Durante semanas, miles salieron a las calles con banderas regionales exigiendo control local. Algunas noches, la multitud alcanzó las 50.000 personas, una cifra enorme para una ciudad de poco más de 60.000 habitantes. No pedían la independencia, pero ya estaban hartos de que Moscú eligiera a sus líderes, como un padre que escoge la ropa de su hijo. Las protestas cesaron tras los arrestos y el frío, pero la ira persistió. En 2024 hubo pequeñas protestas por el alza de combustibles, organizadas en Telegram y Buka, mostrando que el espíritu de Khabarovsk sigue vigente. Ahora los habitantes locales hablan abiertamente sobre el orgullo del lejano oriente, una rebelión silenciosa que dice que podemos hacerlo mejor sin la correa de Moscú. Vladivostok, puerto ruso en el Pacífico, está más cerca de Tokio que del Kremlin. Esta ciudad se autodenomina capital del lejano oriente, y no es solo fanfarronería. Vladivostok, con sus muelles y rutas comerciales, parece más conectado a Asia que a Moscú. La vida aquí es difícil. La pesca, sustento local, está restringida por regulaciones que benefician a grandes empresas cercanas al Kremlin. En 2023 estallaron protestas cuando las nuevas cuotas redujeron drásticamente las capturas de los pescadores locales, dejando a las familias luchando por conseguir comida. La élite de Moscú se enriquecía mientras los precios del combustible se duplicaban en el lejano oriente y los salarios seguían estancados. En Vladivostok, el trabajador promedio gana solo la mitad que en Moscú.
lo que aumenta la tensión. Desde entonces estallan pequeñas manifestaciones difundidas en línea con hashtags como «Les lejano Oriente primero». No son revueltas étnicas como en Dagestán, sino una región cansada de ser tratada como colonia. Su riqueza se desvía al oeste, mientras sus caminos se deterioran y los empleos desaparecen. Destaca cómo estos lugares muestran un enojo similar al de las repúblicas étnicas, pero con otra cara. En Jabárovsk, Vladivostok, no se trata del idioma o la herencia, se trata de ser escuchados. Estas regiones sienten que están cargando con el peso de Moscú, sin tener voz ni voto. Ven que sus impuestos van a la capital, que sus recursos alimentan a élites lejanas y que sus voces son ahogadas por un gobierno que está a 7.000 kilómetros de distancia. No es de extrañar que empiecen a preguntarse, ¿por qué siquiera necesitamos a Moscú? Esa pregunta, que surge en antiguas ciudades leales, revela lo profundas y extendidas que son las grietas en Rusia. Al avanzar en la lectura, notas que las grietas en los cimientos de Rusia van más allá de regiones molestas o una economía debilitada. Están ligadas a lo que sucede en la cima misma. En el Kremlin, Putin ha gobernado por más de 2 décadas, centralizando el poder de tal manera que casi todas las decisiones importantes pasan por él. Pero él no estará ahí para siempre. Y la pregunta de quién vendrá después está empezando a causar problemas. Sin sucesor claro, la élite rusa, como oligarcas, jefes de seguridad y líderes regionales, compiten discretamente por influencia. Esta lucha de poder tras bambalinas podría cambiarlo todo para las regiones que se resisten a Moscú. En este momento, el control de Putin mantiene unido al sistema, pero es frágil. Si él renuncia o le sucede algo, la lucha por reemplazarlo podría dividir la atención del Kremlin. Algunas élites podrían exigir represiones más severas para controlar regiones como Dagestán y Tartaristán, enviando más tropas o endureciendo leyes. Otros podrían ver una oportunidad para aflojar las riendas, ofreciendo presupuestos locales o concesiones lingüísticas para calmar el descontento. De cualquier manera, las regiones no se quedarán quietas. Si Moscú se distrae, Bashkortostán y Yakutia podrían aprovechar para pedir más autonomía o separarse. Curiosamente, ya surgen rivalidades entre las élites. Los jefes del Servicio Federal de Seguridad buscan mayor control y vigilancia, mientras gobernadores y magnates piden acuerdos que mantengan la lealtad regional, pero con más poder para las regiones. En 2024, circularon rumores de tensión entre el Círculo de Moscú y líderes regionales como el gobernador de Tartarstán por una disputa presupuestaria estancada. Estas disputas agravan las divisiones y las regiones lo notan. Una casa dividida no se mantiene en pie por mucho tiempo, y las regiones de Rusia lo saben, pero aún no se ha acabado el juego. Moscú no solo observa el aumento de estas divisiones. El Kremlin lucha por controlar las regiones, no solo con disturbios, policía o propaganda, sino siguiendo un manual. Lo ha perfeccionado por décadas. Una de sus jugadas favoritas es cooptar élites locales. En lugares como Tartarstán, donde el orgullo cultural es muy fuerte, Moscú elige líderes influyentes como magnates de negocios, figuras religiosas o políticos locales y los integra a su círculo. Estas élites reciben contratos lucrativos, favores políticos o títulos prestigiosos a cambio de mantener leales a sus comunidades. Toma de ejemplo a Ramzan Kadyrov de Chechenia. Construyó un imperio personal con dinero de Moscú, presumiendo ser un aliado leal de Putin y gobernando su región como un feudo privado. Ese es un trato que funciona por ahora. Kadyrov obtiene poder, Moscú obtiene estabilidad, pero es una cuerda floja. Si el dinero se agota o la lealtad cae, esa estabilidad podría desmoronarse rápido. Con Ucrania drenando a Rusia por todo lo que vale, podríamos ver que eso se acabe pronto. Luego está el incentivo económico. El Kremlin sabe que la ira surge de carteras vacías. Por eso ofrece inversiones para calmar regiones inquietas. En Bashkortostán, después de las protestas del año pasado, Moscú aceleró la financiación para nuevas escuelas y carreteras. Un intento claro de comprar buena voluntad. En 2024, Yakutia incrementó ligeramente la parte del presupuesto local financiada por ganancias de diamantes. No es suficiente para acabar con la pobreza, pero sí lo justo para silenciar a los críticos más ruidosos. No son gestos grandiosos, sino sobornos calculados para evitar más protestas. El problema es que la gente se da cuenta cuando el dinero deja de fluir y el resentimiento regresa más fuerte que antes. Moscú recurre a la carta cultural, aunque es complicado. En ciertas regiones, permite que las escuelas tártaras enseñen su idioma unas horas para calmar tensiones, pero sin dar poder real. Es una forma de aparentar generosidad mientras controla todo. Si eso falla, el Kremlin intimida. La vigilancia crece. Los activistas reciben visitas misteriosas de seguridad y los medios locales refuerzan la narrativa de Moscú. En Dagestán, el gobierno inunda redes con mensajes prorrusos y arresta discretamente a influencers que se desvían del guión mientras continúan las protestas. Combina encanto y miedo para que las regiones obedezcan y la federación siga unida.
El problema es que estas tácticas están empezando a desgastarse. Las élites cooptadas solo controlan hasta cierto punto cuando pueblos enteros lloran a sus hijos. Los sobornos económicos no sirven si los hospitales siguen sin medicinas y las concesiones culturales no valen mientras Moscú mantenga su control. El Kremlin está desesperado, pero cada movimiento parece crear nuevas grietas tan rápido como repara las antiguas. Curiosamente, los problemas de Rusia no solo afectan al Kremlin, sino que atraen la atención mundial. A medida que las regiones de Rusia se resisten al control de Moscú, las repercusiones no solo se sienten en casa, sino que también están atrayendo la atención de todo el mundo. Potencias en Europa y Asia observan y algunas buscan aprovechar las debilidades de Rusia. Ya hemos hablado sobre China y lo que podría ganar y también perder si Rusia colapsa. Pero China no es la única que tiene intereses en esta lucha. Europa también está nerviosa. La Unión Europea depende del gas y el petróleo rusos, y una federación en ruinas podría disparar los precios de la energía en Alemania o Polonia. Algunos en Europa podrían apoyar en secreto a Kaliningrado para ganar influencia entre aliados de la OTAN. Pero una Rusia caótica corre el riesgo de provocar el éxodo de refugiados y conflictos a través de las fronteras. Turquía observa regiones túrquicas de Rusia como Tardistán y Bashkortistán, unidas por idioma y herencia comunes. Ankara impulsa programas culturales, escuelas de idiomas y festivales para fortalecer lazos con estas comunidades. También brinda apoyo diplomático, acoge activistas exiliados y expone inquietudes en foros internacionales. No es solo buena voluntad. Turquía busca más influencia en una Rusia dividida, aunque es arriesgado. Provocar disturbios podría causar tensiones en regiones volátiles de Turquía, por lo que Ankara avanza con cautela, aunque busca un papel más relevante en el mundo. La crisis en Rusia podría cambiar el mapa global, mientras China, Europa y Turquía evalúan beneficios y riesgos de su posible desintegración. Hay mucho en juego en este baile. Cuando todo esto termine, la lección será la misma que la historia siempre nos enseña. Cuando la cultura es suprimida, los recursos son explotados y se exige lealtad sin justicia. La rebelión se vuelve inevitable. El miedo compra tiempo, no lealtad. El Estado puede silenciar la disidencia, pero no borrar la ira. La federación parece completa, pero se desmorona internamente y las grietas avanzan más rápido de lo que Moscú puede controlarlas. La cuestión no es si habrá ajuste de cuentas, sino cuándo y cómo sucederá. Probablemente ya te diste cuenta, pero cada vez que intentamos mostrarte lo que realmente está pasando en las líneas del frente de esta guerra, YouTube o desmonetiza el video o simplemente lo bloquea por completo. Nos han eliminado videos por mostrar la verdad. No es propaganda ni clips falsos, es material verificado con ayuda de veteranos reales. Mientras tanto, los mismos medios de comunicación principales, que dicen preocuparse por la transparencia, ni siquiera te muestran lo que realmente están haciendo los misiles rusos en las ciudades ucranianas. Por eso creé Basics Insider, nuestra propia plataforma, completamente independiente de YouTube y libre de censura. Aquí compartimos videos del frente, análisis de veteranos e informes que no verás en las noticias tradicionales. No es por clics o vistas, sino por documentar la verdad antes de que los algoritmos y la política la oculten. Y la única razón por la que podemos mantener este sitio web en funcionamiento es por ustedes, los fans, los espectadores, las personas que realmente se preocupan por lo que está pasando. No tenemos patrocinadores ni corporaciones, solo su apoyo. Si crees en el periodismo independiente y quieres saber lo que pasa, visita basicsinsider.com ahora. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla. La guerra no solo es en el campo de batalla, también por la verdad.